¿Cómo está, iglesia? Oh. Yo estoy emocionado después de haber visto ese video de los hombres. Ese campamento estuvo súper especial. De verdad, transformador. Fue de mucha bendición. Bueno, hoy vamos a concluir nuestra serie de estudios, no el libro de Daniel. Vamos a llegar hasta el capítulo 6, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero hoy concluimos nuestra serie de sermones sobre este libro, esta serie inquebrantable. La semana pasada hablamos, en capítulo 5, de cuando Belsasar, nieto de Nabucodonosor y el segundo rey bajo el cual Daniel estaba sirviendo, es asesinado durante la invasión del imperio medo-persa. Le voy a dar el contexto, vamos a ubicarnos para que entendamos exactamente bien dónde estamos en la historia y hacia dónde nos vamos a dirigir. El rey Ciro toma Babilonia, liderado también por Darío. De una manera relativamente pacífica se apoderan de Babilonia. Darío es asignado por parte del rey Ciro sobre todo el imperio babilónico. Cuando él toma el imperio, lo que hace es lo divide en 120 provincias y asigna a 120 la Biblia les llama sátrapas, ¿verdad? Que básicamente son políticos, es gente de alta función, ¿verdad? Y sobre estos 120 pone a 3 gobernadores para supervisar a los 120, ¿verdad? O sea, estaba poniendo unas capas de protección Darío también para cuidar los intereses del reino. Y dentro de estos 3 gobernadores estaba Daniel. Y de igual manera, como lo hemos visto en los capítulos anteriores, Dios da gracia especial sobre Daniel. Y mire lo que dice el versículo 3. Dice: y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Al rey se le viene este pensamiento, se le ocurre esta brillante idea de poner a Daniel encima de todos estos gobernantes. O sea, iba a ser el segundo de a bordo. Y obviamente eso no cayó nada bien sobre el resto de los altos funcionarios. Cualquier parecido con la realidad de nuestros países no es coincidencia. Así sucede. Se genera esta conmoción y los administradores y todos dicen: hey, esto no lo vamos a permitir. Daniel seguramente tiene que tener alguno que otro esqueletito por ahí guardado, ¿verdad? Seguramente algún mal negocio. Vamos a descubrirlo, vamos a exponerlo para que al rey se le quite esta idea de ponerlo. Pero sorpresa, versículo 4 dice: sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era digno de confianza. Fíjese nada más las cualidades que ellos encontraron. Digno de confianza, no era negligente ni corrupto. Lo mismo que vemos en los funcionarios de nuestros países. Yo no puedo decir que todos, ¿verdad? Pero me imagino que algunos pudieran pasar por ese filtro, ¿verdad? Aquí de lo que está hablando es, ellos trataron de desprestigiar a Daniel y no pudieron, porque Daniel era íntegro. Estas características y cualidades a las que ellos concluyen es porque Daniel era una persona íntegra. Así se había venido comportando durante toda su vida y toda su estadía en Babilonia. Versículo 5 dice: por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel.
a no ser algo relacionado con la ley de Dios. Por su carácter no vamos a llegar. Por su desempeño no vamos a llegar, porque Daniel venía siendo una persona diligente en su quehacer, no lo dejaba para mañana, él lo hacía, era una persona que estaba encima de sus asuntos y gobernaba los intereses del rey Darío de una manera correcta. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Él es muy devoto en su fe. Entonces vamos a tramar algo para que por ahí lo podamos de alguna u otra manera sacar de la jugada. Entonces ellos deciden sugerirle al rey que emita una ley que por 30 días nadie podría adorar a ningún dios que no sea el rey Darío. De lo contrario, sería echado al foso de los leones. Y Darío dijo, qué buena idea. Nadie puede adorar a nadie sino a mí, hasta que se les ocurre algo bueno, ¿verdad? Obviamente le picaron el orgullo y él cayó. El rey entonces expide este decreto, lo pone por escrito, y al hacer esto, y bajo la ley del imperio medo-persa, ningún edicto emitido por el rey podía ser modificado. No había manera de que una vez esto ya siendo un edicto emitido pudiese ser modificado. Ahora, esto le llega a Daniel. En algún momento la noticia le llega. ¿Y cuál fue la actitud? ¿Cuál fue la reacción de él? Vamos al versículo 10 y dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Vamos a detenernos aquí tantito, porque esto se lee muy fácil, ¿verdad? Y tenemos que añadir contexto a esto. Iglesia, la vida de Daniel está en peligro. Él se está jugando la vida. Y disculpe que sea un poquito gráfico, pero la pena de muerte no iba a ser cualquier cosa. Iba a ser devorado por leones. O sea, imagínese usted nada más en ese escenario. Devorado por leones. Ni siquiera era algo que, boom, hacen algo y ya, se te va la vida. No, no, no. Eso iba a doler. Eso iba a ser fuerte. Daniel solo tenía que dejar de orar por 30 días. ¿Qué le costaba? Eran 30 días nada más. Daniel, cierra las ventanas. Dice que abría las ventanas. No, pues ciérralas y nadie se entera. Era fácil disimular su fe. Aquí no pasa nada, yo sigo caminando, todo tranquilo, ¿verdad? Solo tenía que bajarle un poquito a la intensidad en mi estar hablando de Dios y todo eso por solamente 30 días. Además, Daniel, acuérdate que el rey Darío está pensando hacerte el segundo del reino. Entonces, tú eres indispensable. No te juegues la vida por esto. El rey está confiando en ti. El rey depende de ti. Así que Daniel, por favor, o sea, bájale, son 30 días. Como dicen en mi pueblo y con el tonito de mi pueblo. No pasa nada. No pasa nada. La pregunta que se me vino a la mente cuando yo estaba leyendo esto, ¿cómo yo actuaría? ¿Cómo actuaría usted en esta circunstancia donde literalmente vamos a morir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo? Si seguimos creyendo en Dios y lo seguimos adorando, vamos a morir.
Y la muerte no va a ser sencilla, no va a ser fácil, va a doler. ¿De qué estaba hecho Daniel? ¿Qué hizo este hombre para poderse mantener firme a pesar de que su vida estuviera en peligro? ¿Qué había en su corazón? Y el primer punto que quiero compartir con ustedes es que Daniel tenía convicciones profundas. Seguramente desde su niñez, él fue expuesto a la palabra de Dios y a las oraciones de sus padres, quienes seguramente le enseñaron a amar, a adorar, a confiar en un Dios de manera profunda y establecer principios en su corazón para que sirvieran como cimiento y fundamento de cuando él estuviera pasando un momento adverso pudiese mantenerse firme. Acuérdese que él estuvo con sus padres solamente entre 15 o 16 años. 15 o 16 años que fueron bien aprovechados por los padres. 15 o 16 años donde dijeron, la corriente de este mundo dice, a los 13 años deja que tu hijo haga lo que quiera, que tome las decisiones que quiera. No, porque este niño cuando llegue a 83 años, que era la edad que tenía Daniel, yo quiero que él se mantenga firme delante de su Dios. Que cualquier adversidad que se le venga de frente, él pueda decir, yo sé en quién he confiado. Y no hay foso de leones y no hay león de frente de mí que me haga doblar las rodillas. Las convicciones profundas no se pueden improvisar, ni se pueden fingir, sino que se forman, se desarrollan y se fortalecen con el tiempo. Hoy uno no puede tener esta convicción así nada más de la nada. No es lo mismo decir, yo doy mi vida por Cristo, doy mi vida por Cristo con una pistola en la cabeza. Uno seguramente no va a actuar igual. Pero para poder actuar como Daniel actuó se necesitó tiempo. Como los árboles, como esos árboles echan raíces y pueden cada vez ir sosteniendo un árbol más alto, porque las raíces son profundas, son gruesas, son fuertes, y eso se da con el tiempo. Por eso es que las convicciones profundas no se pueden fingir. En algún momento se van a caer. ¿Cómo estamos discipulando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos enseñándoles, invirtiendo tiempo en sus vidas? ¿Cómo estamos orando con ellos y por ellos? ¿Cómo estamos enseñándoles a que puedan profundizar en su fe? Nosotros mismos, ¿cómo estamos nosotros trabajando, esforzándonos, fortaleciéndonos, estableciendo buenos cimientos en nuestra estructura personal y familiar? Mire, la iglesia provee muchos medios y muchas formas para que usted pueda crecer, profundizar en su fe, pueda fortalecerse, ¿verdad? Programas como de lo que acabamos de hablar, programas para hombres como el discipulado para hombres. Para eso existe, para ayudarnos a fortalecer el corazón de los hombres. Como Entre Amigas, un programa para mujeres, donde también se busca fortalecer la fe de las mujeres. Como el programa para matrimonios Recomprometiéndonos. Son programas que están a su disposición para que usted
pueda fortalecerse, para que eche raíces, para que su fe se vuelva profunda y desarrolle convicciones inquebrantables. ¿Por qué? Porque no se trata si yo voy a vivir una adversidad, no se trata si en algún momento alguien va a confrontar mi fe. Te lo aseguro que te va a pasar. A todos nos va a pasar en algún momento, con alguna amistad, con algún familiar. Alguien nos va a preguntar: ay, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de esos aleluyitas? ¿Tú eres de esos de que cantan y que no sé qué? Con ese tonito así despectivo y tú: no, pues yo voy. Mi esposa, tú sabes, ella es la que me lleva. Convicciones profundas. Vamos a regresar a la historia, porque por ahí me puedo seguir. Leímos que Daniel se mantiene adorando a Dios, infringe el edicto del rey. Los altos funcionarios, a los administradores, lo delatan. Obviamente eso era lo que ellos querían, delatar a Daniel. Pues lo hacen, y el rey Darío busca de cualquier manera poder hacer que este edicto y esta ley no afecte a Daniel. Pero pues él sabía, había firmado el edicto. No hay manera de que eso ya no pase. Daniel iba a ser enviado al foso de los leones. Y por mucho que él buscó y trató, intentó, nada. Versículo 16 dice: el rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel. Fíjese nada más las palabras del rey: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. El mismo Darío sabía que humanamente no había manera de que él fuese salvado. La única forma era de que hubiese una intervención divina en medio de su momento. Era lo único que podía hacer que la vida de Daniel fuese preservada. Y por eso el mismo rey le dice: que tu Dios te salve. Pero no se lo dice: que tu Dios te salve, a ver si es cierto. No, el rey Darío estaba verdaderamente preocupado. Él quería ver un milagro de Dios, porque él amaba a Daniel. Él quería que Daniel estuviese ahí con él gobernando. Versículo 17 dice: trajeron entonces una piedra con ella, trajeron una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. El hombre se dio cuenta que lo habían engañado. El hombre se dio cuenta que lo habían entrampado, y por más que trató de solucionar las cosas, no lo pudo. Él sabía que esto era una injusticia. Él sabía que esto no era lo correcto. Esto no estaba bien. Y de alguna manera demuestra también un poco el carácter de Darío, que dentro de todo quería hacer las cosas bien. Había cierto nivel de integridad en su corazón también. Y esto me lleva directamente al punto número 2. ¿Qué hacía de Daniel una persona con una fe, con un carácter, con convicciones inquebrantables? Punto número 2: ser valiente y confiar plenamente en Dios. Daniel era valiente y confiaba plenamente en Dios. Daniel ya está en el foso de los leones. Y déjame describirte ese momento, porque se lee bien rápido, se lee fácil. Tú te imaginas, dice leones, no dice león. Son varios los que están ahí metidos. ¿Tú te imaginas tener la cara de un león aquí al lado tuyo?
que te esté medio gruñendo. A cualquiera se le hacen las rodillas de gelatina. Y es más, no nada más las rodillas, el cuerpo completo seguramente. El latido de su corazón seguramente iba a 1000 por hora. O sea, no, está en un foso, está sellado, no hay manera de salir. Seguramente estaba sudando también, a todo lo que da. El nivel de ansiedad en esos momentos puede ser increíble. Ay, Armando, no, tú estás exagerando. Tú estás exagerando. Eso no dice la Biblia que le pasó a Daniel. Ok, déjame recordarte lo que le pasó a Jesús horas antes de ser crucificado. Estando en el huerto de Getsemaní, él se puso a orar al Padre con un montón de angustia en el corazón, porque sabía que lo que le venía no era sencillo. Morir por los pecados de la humanidad no era cualquier cosa. La brutalidad en la muerte que le aplicaron a Jesús era inmensa. Y Jesús la estaba resintiendo en su cuerpo, la estaba cargando, estaba sufriendo por eso. Y si Jesús sufrió y sudó gotas de sangre y le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, yo no puedo pensar que Daniel estaba... Daniel estaba sufriendo también. Daniel la estaba pasando mal. Y seguramente Daniel decía: mis deseos, mi cuerpo, mis emociones me dicen pasa de mí esta copa. Pero mi confianza en ti dice: hágase tu voluntad, Señor. Dáselo más fuerte al Rey. Daniel tuvo que agarrar sus emociones así como lo hizo Jesús y contenerlas y decir: Daniel, tú crees en el Dios creador de los cielos y la tierra. Tú crees en ese Dios maravilloso que puede hacer lo imposible posible. No se te olvide, alma mía, los beneficios de tu Padre. Confía en Él. Punto número 3, y este me encanta. Dios es fiel a sus hijos y siempre estará contigo cuando tengas que enfrentar los leones. Versículo 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. ¿Quién? Acuérdese, Darío, veníamos hablando de Darío, que no pudo ni dormir, ¿se acuerda? Bueno, él empieza a amanecer y sale corriendo, pero como loco va a buscar la tumba, quiere ir a ver dónde está ahí el foso de los leones, quiere ver qué pasó. Dice, ya cerca, o sea, ni siquiera ya estaba en el lugar, desde un poquito antes él ya venía gritando. Dice, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? No le preguntó: Daniel, ¿encontraste el pasadizo secreto por ahí? ¿Encontraste una rendijita, te escapaste? No, le dijo: tu Dios, el Dios en el que tú confías, el Dios en el que yo creo que puede hacer un milagro, te salvó. Él hizo algo e intervino en tu vida. Y Daniel le contesta: que viva el Rey por siempre. Mi Dios, no Daniel, mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca a los leones. ¿Quién cerró la boca a los leones? Mi Dios. ¿Quién envió al ángel? Mi Dios. Darío, Dios obró. Dios hizo un milagro. Dios intervino en medio de esta circunstancia. Dios no me dejó solo. Yo temblaba, pero me llevaba cada vez más a confiar en Él, y esa confianza dio fruto
Él le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Y cuando lo sacaron, no se halló un solo rasguño. Y la siguiente frase es la que hace que toda esta historia tenga sentido. Si no existiese esta frase, podríamos pensar en que habían otros elementos por ahí. Pero esta frase es la que hace que la intervención de Dios se dé. Y es que Daniel confiaba en su Dios. Daniel tenía una confianza inquebrantable, a pesar de lo que su cuerpo, sus emociones, las circunstancias le están diciendo. Él prefirió confiar en Dios independientemente del resultado. El resultado no puede ser el que yo, no siempre va a ser el que yo espero, pero eso no debe de cambiar mi confianza en Dios. Las circunstancias no dependen de mi fe, no dependen de mi confianza. Mi confianza depende de Dios, de quien hizo los cielos y la tierra. Amén, amén. Y miren nada más esto. La confianza de Daniel en Dios provocó un cambio a nivel social y político en el imperio persa. Versículo 26 dice: Darío, cuando ve a Daniel y dice: ajá, estos querían hacer algo, vamos a cambiarle la tortilla aquí, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Miren nada más, dice: he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. La confianza en Dios puede trascender de tal manera que una nación pueda rendirse a los pies de Cristo. Y este es un privilegio que Dios nos ha dado, el poder confiar en Él. Y eso puede hacer maravillas en la vida. Imagínense si lo puede hacer a nivel nación, a nivel imperio, ¿qué tanto más lo puede hacer en nuestra casa? ¿Qué tanto más lo puede hacer en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra sociedad? Miren, nuestros hijos hoy en día están siendo atacados en su fe todos los días en la escuela, a través de ideologías y corrientes de este mundo que están tratando de enseñarles que lo que enseña la Biblia no es cierto. Están contradiciendo las instituciones de Dios y eso quieren que nuestros hijos crean. La pregunta aquí es: ¿tendrán ellos las convicciones profundas para poderse enfrentar a ese león que tienen de frente? Hemos hecho el trabajo, hemos caminado con ellos para que ellos se puedan mantener ante esta vorágine de ideas y de cosas que quieren que nuestros hijos doblen rodilla ante las corrientes de este mundo, para que se vuelvan amigos de Dios, para que se vuelvan amigos del mundo. Y usted sabe que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve
Las luchas que se están viviendo hoy en día son similares a las que Daniel estuvo. Por eso, iglesia, necesitamos ser determinados en establecer primeramente en nosotros convicciones profundas de quién es Dios en mi vida, de lo que Él significa para mí, poderlo vivir y experimentar en un núcleo familiar, para que entonces cuando llegue la adversidad, cualquiera que sea, podamos mantenernos firmes y sobre todo darle la gloria a Dios. Porque Daniel se la dio. Daniel dijo: mi Dios, Él hizo, y todo esto es por Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.